Acompaña Mariana. Nosotros vamos a moderar la charla virtual denominada Patrimonio, Hecho y Acto Jurídico, a cargo de la doctora Elisa de Zafar, docente de la Cátedra de Derecho 1 de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, profe, le damos la palabra. Lo que le pedimos a los chicos que no habiliten los micrófonos para que no se torne fea la charla y usted pueda disertar tranquila, y las preguntas la va a ir respondiendo usted al final de la charla por el chat, ¿le parece? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, puede empezar nomás, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Romina. Profe. Quiero darle las gracias antes de empezar al Centro de Estudiantes que ha tenido la amabilidad de invitarme a dictar esta conferencia en la persona de su presidente Bruno Cortés, de su vicepresidente Nicolás Flores, de su consejera superior Mariana Tapia, de mi hermana Romina Ortiz, también en nombre de ellos a todos los que integran el Centro de Estudiantes de la facultad, y también de un modo especial a Soledad Farfán y a Alejandro Fallón, que siempre están trabajando en actividades que les resulten útiles a los alumnos. También quiero agradecer la presencia de mi profesora titular de la cátedra, que es la doctora Laura Laconi, que para mí es más que un orgullo que ella se tome el tiempo de escucharme, cuando en realidad yo me he formado con ella. Así que gracias, doctora, por participar de esta conferencia. Es una época muy difícil para nosotros desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos tocó a todos, ya verán que nos tocó a todos en este momento ser un poco o bastante alumnos. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. La modalidad virtual, ustedes saben que yo soy una apasionada del derecho de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, y de alguna manera cuando tantas dificultades nos causa la tecnología en muchos aspectos, hoy día nos acerca, no solamente nos acerca académicamente, sino nos acerca personalmente en esta situación que estamos atravesando todos. Entonces, nosotros hemos comenzado la materia de Derecho 1 de una forma virtual a través de la plataforma. Hablo también por los alumnos no solo de la sede central, no sé si están alumnos míos de la sede de Rosario de la Frontera, y si hay alguno que es de Tartagal, bienvenido sea, aunque yo no sea docente de esa sede. Y hemos ido dando el material didáctico suficiente con los trabajos prácticos para que pudieran realizarlo, pero quizás una charla como esta, que no es, digamos, lo más alejado de una disertación académica, porque es el primer contacto que tienen ustedes con nosotros. Hablo concretamente de la cátedra que integro, no solamente de mi persona. Me parece que es importante, por lo menos para que ustedes vean cómo es la metodología de las clases que nosotros llevamos adelante. A nosotros nos interesa mucho el proceso de feedback, es decir, el proceso de preguntas y de participación. Estos sistemas no nos los admiten, más que desde una forma final quizás con las preguntas, pero eso no significa que ustedes no sientan la libertad de poder hacerlo en el momento en que nosotros retomemos la actividad, en el momento que la clase vuelva a ser presencial, que esta modalidad tiene un sinnúmero de ventajas. Hoy día estamos todos en nuestras casas, digamos, estando dispuestos a aprender, tanto ustedes como yo, pero también tiene una dosis muy importante la clase presencial, por lo menos para mí. O sea, el proceso de poder interactuar con ustedes es sumamente enriquecedor para el docente. La charla de hoy se subsume a dos temas que pertenecen a dos grandes bolillas de nuestro programa, que son, digamos, parte de la bolilla 5 y parte de la bolilla 6, que es patrimonio, hechos y actos jurídicos. Y para mí es más fácil, porque ustedes han leído, entonces es más fácil para mí comenzar con estos conceptos. Si yo preguntara, ¿y ahora? Si yo preguntara, no me pueden contestar, pero digamos, al final probablemente sí. Ustedes ven que yo tengo acá un teléfono. Este teléfono integra mi patrimonio.
Acá tengo un pegamento, integra mi patrimonio. El anillo que yo tengo puesto integra mi patrimonio, los aros integran mi patrimonio. ¿Por qué? Porque son los bienes individuales, son los bienes que yo he adquirido y que tienen un valor económico. El artículo 15 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que las personas son titulares de derechos individuales que conforman el patrimonio. Si ustedes me preguntan si hay una persona, no nos sometamos a esta situación crítica ni a esta situación de indigencia. Pero si me preguntaran si alguna persona carece absolutamente de patrimonio, yo les respondería que no, porque todos tenemos algo, y ese algo tiene un valor económico. La teoría clásica establecía que no había personas sin patrimonio, ni patrimonio sin persona, y que todos teníamos una universalidad jurídica con un activo y con un pasivo que componían este concepto que se llama patrimonio. ¿Qué no es parte del patrimonio? O sea, lo que yo puedo incorporar, como les decía, quizás el que tiene una propiedad, el que tiene un vehículo, el que tiene una moto, la mochila en la que ustedes tienen sus útiles son parte del patrimonio, el cuaderno, la lapicera, la cartuchera, todo es parte del patrimonio. ¿Qué no es parte del patrimonio? Mi imagen no lo es. Yo hace rato le decía en broma a Mariana que si subía a la clase era si yo autorizaba, porque en realidad mi imagen no es parte del patrimonio. Mi imagen no lo es, mi honor no lo es, mi integridad no lo es. Son derechos personalísimos. Y ustedes van a escuchar derechos personales. ¿Qué diferencia tiene? Los derechos personalísimos son aquellos que son inherentes a la persona, hacen a la persona en sí misma. Y por ejemplo, mi voluntad, mi responsabilidad, mis ganas de trabajar, que es lo que a mí me genera, digamos, dinero para poder yo adquirir bienes que conformen mi patrimonio, tampoco es parte del mismo. Digamos, eso hace a mi esencia, no hace a mi patrimonio. Mis clientes tampoco son parte de mi patrimonio. Digamos, en el mejor de los casos, en mi estudio, parte de mi patrimonio es la computadora, es el escritorio, son los libros, el archivo, la brochadora, eso es parte de mi patrimonio. Mis clientes no. La clientela, después lo van a ver en la otra materia, pertenece a otra parte que se llama fondo de comercio, pero que no hace al patrimonio individual. Cuando nosotros nos replanteábamos la bolilla, yo hablando de esto, de que existe una persona y con esa persona un patrimonio, después de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró a regir a partir del 1 de agosto del año 2015, ya cumpliremos en este agosto 5 años, surgen personas jurídicas privadas como las sociedades anónimas unipersonales y después, 2 años después, las sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué permiten? Que una persona pueda constituir una persona jurídica. Yo, persona humana, constituyo una persona jurídica que es una sociedad. En estos casos, la teoría de del único patrimonio cedería en esta situación porque es una misma persona que va a tener un patrimonio personal y en el ámbito del derecho societario no se llama patrimonio, sino se llama capital social, pero es la misma persona. Entonces, ante esta situación muchas veces se han producido nuevas teorías que establecen que este patrimonio, digamos, tiene carácter excepcional cuando se presentan este tipo de supuestos. Entonces, repasando, ¿qué es el patrimonio? Es un conjunto de bienes de una persona. Para la teoría clásica, sería un atributo de la personalidad. Cuando nosotros vimos cuáles eran los atributos, enumerábamos la capacidad, que ustedes saben que es la facultad que tiene una persona de ejercer y de adquirir derechos y obligaciones, el domicilio, que es el lugar donde yo habito, con sus distintas, digamos, clasificaciones, si es el domicilio real, legal, convencional, el estado, que es la posición en la que yo me presento frente a la sociedad. Yo tengo estado de Argentina dentro de este territorio, estado civil soltera dentro de, digamos, de lo que sería el ámbito civil, estado de hija, no tengo estado de madre porque no tengo hijos.
tenemos la capacidad del estado del domicilio, el patrimonio, que para la teoría clásica se establecería como uno de los atributos de la personalidad, que inclusive las discusiones con las personas jurídicas que con este tema de que no se llama patrimonio, sino que se llama capital social. La universalidad de derecho, que me significa el patrimonio, me permite reunir no solamente lo que tengo, es decir, todos estos elementos que yo les enumeré, puedo tener créditos, puedo tener acciones, sino también lo que debo. O sea, mi patrimonio también está compuesto por aquellas circunstancias en las que yo soy deudora, no siempre acreedora. Porque cuando una persona fallece y se traspasa el patrimonio, se traspasa el activo, que es digamos, la creencia, y el pasivo, que son las deudas. Es decir, que no es solamente lo que tengo, sino también aquello en lo que yo me comprometí. Y lo más importante es que tiene que tener un valor pecuniario. Cuando ustedes escuchan la palabra pecuniario, tienen que relacionarlo con económico, con el signo más tradicional y universal, que es el dinero. Digamos, esto es lo que relaciona que tenga la factibilidad de que sea patrimonio y no otra cosa. A diferencia de la universalidad de hecho, no de derecho, que son bienes, digamos, no determinados por la ley, o por ejemplo, determinados bienes que yo puedo juntar como un rebaño. Ese rebaño que yo pastoreo no compone mi patrimonio. ¿Qué sí lo compone? Ustedes tienen que tener en cuenta tres ramas muy importantes del derecho que lo componen. Los derechos personales o creditorios, los derechos reales y los derechos intelectuales. Estas tres aristas tienen valor económico. Si no tiene valor económico, ya dijimos que no sería patrimonio. ¿Qué sería, por ejemplo, un derecho personal? Resulta que yo le voy a vender a Mariana mi computadora, porque yo, la verdad que esta está media renga, quiero comprarme una nueva, se la vendo en 10.000 pesos. Mariana acepta con el pago mensual en 5 meses de devolverme a mí 2.000 pesos para concluir la deuda. Ella yo tengo una prestación de dar, que es de entregarle la computadora, y ella otra de dar, que es darme mensualmente el dinero. Hay una obligación entre las partes, por lo tanto hay un derecho, hay un crédito que yo tengo por sobre ella, y es una relación que hace a los derechos personales. ¿Se entiende la diferencia de lo que yo dije al principio de personalísimos, que es mi honor, mi integridad, mi imagen? Eso está fuera de este ámbito. Los derechos personales es el vínculo que hay entre dos partes donde se conjuga el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Yo le vendo un auto a Mariana. Ella tiene la obligación de pagarme. Mariana es vecina mía y está construyendo. Resulta que está avanzando su propiedad por sobre mi medianera. Entonces yo la voy a intimar a ella a que además de que me indemnice por el daño, indemnizar quiere decir que me pague por el daño que me está causando, que no haga más eso y que corra el ámbito que corresponde. Eso es no hacer, no puede. O la puedo demandar por hacer, porque yo la contraté para que ella, como yo estoy siendo en este momento tan protagónica de la crisis pandemia virtual, que cuando termine, ella tiene que ponerme a mí en la puerta del G400, un busto mío, y me tiene que hacer igualita así como estoy, y no lo cumple. Entonces la demando, ella tiene una obligación ¿de qué? De hacer. Tiene que hacer lo que ella se comprometió. O se comprometió, si fuera arquitecta, a edificarme. Esta dualidad de partes, donde hay una que es acreedora y la otra que es deudora, tengo el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, y que si la otra parte se niega, yo la puedo ejecutar forzadamente, ¿qué quiere decir? La puedo demandar ante la justicia, son los derechos personales y me generan a mí cuestiones pecuniarias o económicas. ¿Qué son los derechos reales? Es el derecho
que se llama, digamos, el derecho por excelencia, el derecho de propiedad en su sentido más palpable. Si yo tengo un inmueble, ejerzo plenamente el derecho de dominio sobre ese inmueble. La titularidad en el animus, que se llama en la intención que yo tengo, y en el corpus, que es en habitarlo. Es el derecho real perpetuo, es el más importante de los derechos reales. ¿Qué me significa? Yo les hablaba de los derechos personales, vinculan las partes, vinculan las personas. En los derechos reales vinculo una persona con una cosa. ¿Qué tipo de derechos reales tenemos? El derecho real, por excelencia, le dije, el de dominio. Podemos ser varios condóminos. Si vivimos en una propiedad horizontal, somos parte de la misma. Un derecho real de servidumbre, un derecho real de antícresis. Ahora se han incorporado nuevos derechos reales como los cementerios privados. Pero eso lo vamos a ver en la última parte. O sea, no quiero adentrarme en temas mucho más difíciles, pero simplemente quiero que tengan la idea de lo que es, digamos, la relación entre la cosa y la persona. ¿Qué persigo? La cosa. Yo no persigo una persona. Si no hay un cumplimiento, yo voy a embargar la cosa. No la voy a embargar a la persona que la tiene. Directamente voy a embargar la cosa. Y por último, tenemos los derechos intelectuales. En este caso, yo hago una producción científica al dar la clase, pero no genera, digamos, el nivel del derecho intelectual pecuniario. Ahora, si yo esta clase la transformara a esta y todas las otras en un libro, si yo fuera una pintora, pero no una pintora aficionada, sino una pintora relevante, si yo fuera una gran música, o sea, me dedicara al canto, todo lo que yo produzca, llamémosle artistas famosos, por ejemplo. Bueno, yo muchos de los que conocen ustedes, no sé, pero supongamos Lady Gaga, David, no, este está medio fuera de moda. No, Maluma, no me salía el nombre. Maluma, y bueno, no sé el resto, solo muchos de la nueva música desconozco. Pero supongamos ellos que tienen grandes producciones. Madonna es más de mi época, pero no la desconocen. Esa capacidad que ellos tienen de generar la música y las letras, eso es un derecho intelectual. Las pinturas que han quedado perpetuadas en el tiempo de Picasso, de Van Gogh, de Rembrandt, de Monet, de los grandes, digamos, de los grandes de la época de oro del arte, que hoy día han dado lugar al arte contemporáneo y que también es muy valioso y muy caro. No es lo mismo que yo haga un dibujito y por más que que pinte y que lo haga bien, digamos, no se va a generar ese derecho intelectual. O sea, es la cosa en sí, no es digamos, lo que me genera, sino lo que a mí me llevó el producirlo. Para llevarme a producirlo puedo no tener ni siquiera estudio, ¿no? O sea, puedo tener un grado tal de idoneidad que a mí me permita ser una gran creativa. Ustedes no sé si han escuchado hablar que Charly García tiene un oído biónico. O sea, muy pocas personas tienen el oído que tiene Charly García para poder percibir los sonidos. Y eso es innato, eso no lo adquirió, no se trasplantó, no lo pagó, vino con su propia genética. Entonces, los derechos intelectuales van más allá de la obra, sino es la creación justamente del intelecto y de la inteligencia. ¿Y qué me permite hacer esto? Supongamos que uno de los tantos que dicen que está en plena tarea de elaboración de la droga o de la vacuna contra el COVID-19 lo lograra. Y lo lograra con eficiencia. ¿Ustedes se imaginan la fortuna que hoy día podría llegar a tener? ¿Por qué? Porque la necesita el mundo, no solamente la necesita un grupo poblacional reducido, la necesita el mundo. Entonces, esa patente de invención, el que lo haga, lo primero que va a hacer es patentarla. Ustedes se imaginarían que yo una fórmula de esa característica no la dejaría nunca en un papelito para que otro haga, digamos, exactamente esto, vaya y lo patente como propio. La cantidad que ustedes deben haber escuchado de gente que se demanda porque es mío, no, si era mío, no, si yo lo inventé, no, si no lo inventé.
Bueno, supongamos que surgiera esta vacuna, que es la que estamos esperando minuto a minuto, y se patenta. Esa patente de invención genera un derecho patrimonial, y en este caso un derecho patrimonial altísimo, como lo ha generado todo aquel que logró establecer una invención de forma tal que tuvo en la sociedad o en la humanidad un impacto absolutamente relevante. Las marcas de fábrica, yo no le voy a hacer propaganda, no hago propaganda porque no me han auspiciado. Entonces, si me hubieran auspiciado las marcas, bueno, pero no tengo auspicio. Ustedes conocen una hamburguesería muy internacional que está en el shopping y en el centro. ¿Se imaginan lo que sale ese loguito? Esa marca que tiene. Y la otra bebida que nosotros tomamos y que ustedes toman los fines de semana con otra, que tampoco voy a nombrar, que tiene una mezcla ya un poco más eficiente. Esa bebida, esa marca, que yo la veo y identifico directamente el producto, ¿saben lo que significa? Puedo hacerle un garabato para arriba, un garabato para abajo, pueden hacerse similares, pero la marca en sí, lo que me identifica, la cosa, quizás a veces vale mucho más que el producto, porque yo voy a consumir la marca más que a consumir lo que esa misma marca a mí me está vendiendo. Eso también tiene un altísimo valor económico. ¿Qué pasa con los bienes y con las cosas? El patrimonio puede estar compuesto por ambos. Ya dijimos que las cosas son los que nos relacionan directamente a los derechos reales, lo que no quiere decir que todas las cosas me generen un derecho real. El último paréntesis que hago haciendo alusión a los derechos reales es que ustedes tienen que saber que los derechos reales se crean por ley, solamente por ley. No hay más derechos reales que lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. No hay más. Están estipulados por el legislador y se crean por el legislador. Y las partes no tienen disponibilidad para acordar ni para negociar sobre esos derechos reales, salvo en el aspecto en que quede la discrecionalidad. No así en los derechos personales, que rigen dos principios fundamentales, que son el de la autonomía de la libertad y el de la libertad contractual. Que eso me significa a mí negociar como yo quiera y acordar la forma del contrato o de la obligación como yo quiera. De todas las formas elijo una y de esa una la negocio, pero como las partes lo han establecido. En los derechos reales esto se mengua, porque está establecido por ley. ¿Qué pasa con los bienes y qué pasa con las cosas? Alguna vez ustedes deben haber escuchado la relación entre el género y la especie. Cuando yo digo, esto es el género y esto otro es la especie. La especie es, digamos, si fuera un círculo, esto sería el género y acá estaría la especie. La especie va inmersa en el género. ¿Qué es género? ¿Bienes o cosa? Género es bienes, cosa es especie. ¿Por qué? Porque los bienes son todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor económico. Las cosas son las cuestiones materiales, aquellas que yo puedo aprender por mis sentidos. Pero si yo les hablara de la electricidad, ¿es, digamos, un bien? ¿Tiene valor económico? Pregúntenle a su papá cuando llega la boleta a principio de mes, ¿qué tal es el valor pecuniario que tiene la electricidad? Si yo hablara de cuestiones eólicas o hablara del gas, pregúntenle qué tal el valor económico que tiene la factura cuando llega a principio de mes. ¿Puedo ver la electricidad? ¿Yo la puedo ver? ¿Usted alguna vez, bueno, sí, cuando éramos chiquitos todos hemos intentado tocar y así no fue, pero en realidad yo a la electricidad la puedo ver, la puedo tocar, la puedo sentir a través del olfato? No. ¿Qué puedo, digamos, qué es lo que yo recepto? La luz, porque hay todo un proceso de ingeniería, recepto la hornalla cuando yo prendo, porque hay otro proceso de ingeniería que hace que llegue el gas, pero no son aprendibles por mis sentidos. Sin embargo, no dejan de tener valor pecuniario y alto valor pecuniario, al igual que los derechos intelectuales. Entonces es importante que queden claros estos conceptos. Lo macro son los bienes, es aquello que puedo ver por mis sentidos y aquello que no. Comprende lo tangible, tangible quiere decir lo que toco, lo que puedo aprender y ver,
y lo intangible, que es aquello que yo no voy a percibir por mí misma. En cambio, las cosas son aquellas que son susceptibles de materializarse, como bien lo dice, las puedo aprender por mi sentido, puedo percibirlas, puedo sentirlas, puedo degustarlas, puedo tocarla. A un crédito no lo puedo tocar, sin embargo, no deja de ser un bien patrimonial. ¿Cómo se clasifican las cosas? Nosotros tenemos normalmente una forma y la otra es la oposición, que se llama, digamos, claramente el opuesto. Tenemos los inmuebles, lo opuesto son los bienes muebles. ¿Qué son los inmuebles? Son aquellos bienes que se encuentran inmovilizados y por lo tanto yo no lo puedo transportar de un lugar a otro. Por ejemplo, la casa que ven en la pantalla, yo no la puedo alzar y llevármela, salvo que sea una casita de juguete o una casita hecha con papel, pero una casa no me la puedo llevar. Si fuera un predio, digamos un campo, yo no lo puedo ni siquiera rasquetear y llevar. ¿Qué me puedo llevar? La piedra. En ese caso las piedras serían cosas muebles, pero al inmueble no lo puedo tocar. Tengo inmueble por su naturaleza, que en este caso el suelo, o por accesión, que es todo aquello que yo puedo establecer adentro del mismo. Si lo edifico, ya es un inmueble por accesión. ¿Se entiende? A diferencia de la naturaleza, que es aquello que, digamos, el propio universo lo ha conformado de esta manera, y en algunos casos quizá a la mano del hombre, si se ha realizado un loteo, por ejemplo. Las cosas muebles son aquellas que sí pueden desplazarse por sí mismas o por la fuerza externa. Por ejemplo, los animales entrarían dentro, los animales que se pueden movilizar, entrarían dentro de las cosas muebles, llamémosle un perro, un gatito, un caballo, un pajarito. Los libros, la taza, el mouse, la lapicera, los automóviles, digamos, entrarían dentro de aquello que, ya sea porque yo lo transporto o porque por sí mismo se puede mover, se puede desplazar. ¿Qué cosas son divisibles? Las cosas divisibles son aquellas que yo puedo partir, puedo fraccionar, puedo desmembrar sin alterar su naturaleza. Ahí tenemos una torta. Yo a la torta puedo ser más egoísta o menos egoísta, darle un pedazo más grande al otro pedazo más chiquito, pero en realidad no voy a alterar el sabor. No voy a alterar ni el sabor, ni la contextura, ni voy a dañar el bien, porque justamente está destinado a fraccionarse. ¿Qué más puedo fraccionar? El dinero. Puedo tener 1.000 pesos en billetes de 100 y puedo ir fraccionándolo y pagando con cada billete de 100 sin ningún problema, no estoy ocasionando un daño a los billetes. Distinto sería que los rompa, que en este caso sería inservible. O sea, en ese caso no es divisible, no lo puedo romper, porque si lo rompo lo convierto en papel. Pero en cuanto a un billete de 100, lo puedo cambiar por 10 de 10 pesos y lo puedo dividir sin alterar el valor, sigue valiendo 100 pesos si yo tengo que adquirir algo. ¿A un caballo lo puedo partir? Sí, lo puedo partir perfectamente. ¿Va a servir como cosa? No, porque el caballo no está destinado a que yo tenga una parte por acá, una parte por allá. Al libro de Derecho Civil, ¿lo puedo partir? Sí, lo puedo partir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Sirve como tal, como cosa? No. Me servirán las unidades divididas, pero a la esencia de la cosa, no, porque el libro es una unidad material, o sea, no sirve parcializado. Yo no vendo un libro por capítulo, vendo el libro. Lo parcializado puede ser que hasta que me sirva de apunte, pero en realidad no cumple la función de la cosa. Si se altera la esencia de la cosa no es divisible. Entonces, ¿qué no es divisible? Todo aquello que va a perder su valor si yo lo fracciono, lo parto o lo destruyo. El libro, la silla, la mesa, el caballo, el auto. Yo les voy a contar una historia real. En Alemania hubo un divorcio, y ustedes saben que mundialmente los cónyuges deben separar al momento del divorcio la cosa
Y la mayoría de las legislaciones establece, si no hay acuerdo, que es por partes iguales. La sociedad conyugal establece que el 50% corresponde a cada una de las partes. Esto que les cuento es un fallo verídico de hace 3 años. Las partes estaban en discusión, el esposo y la esposa, entonces la esposa pedía el 50% que le correspondía. Y un día el hombre se amaneció, parece que muy bueno, y dijo, sí, sí, perfecto, yo te voy a dar el 50% de las cosas. ¿Qué hizo? Agarró una sierra eléctrica y partió la mitad de toda la silla a la mitad del auto, la mitad de todo lo que tenían, lo partió a la mitad. En ese caso, digamos, era fraccionable, era divisible. Ahora, si de un juego de comedor teníamos 6 sillas, y 3 sillas se llevaba uno, 3 sillas se llevaba el otro, perfecto, pero 3 sillas partidas a la mitad además, y vaya a saber si le ha dado la misma mitad o le ha dado digamos, la silla como para unir o toda la misma mitad de derecha o izquierda. O sea, no es eso pierde totalmente la esencia de la cosa divisible. No son divisibles. La silla es entera, la mesa es entera, el auto es entero, y de última, si la otra parte no la quiere o la quiere, la compenso económicamente, es decir, en dinero. Cosas principales y cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas que existen por sí mismas, que no necesitan de ninguna otra cosa más que de su propia constitución. Por ejemplo, una casa. Existe por sí misma. La cosa accesoria es aquella que se anexa a la cosa principal y que le da, de alguna manera puede ser que digamos que la revalúe, que mejore la estética. Serían, en el caso del inmueble, de la casa, las puertas, las ventanas, los cerramientos, etc. Si hubiera un incendio y se quema la cosa principal, lo más probable es que se pierda lo accesorio, porque el principio general del derecho establece que todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si se pierde lo principal, lo más probable es que se pierda lo accesorio. Y es un principio que lo tienen que tener en claro, y el cumplimiento de la acción principal desprende la accesoria, es un principio que lo que tienen que tener en claro porque lo vamos a ver a lo largo de cada una de las ramas del derecho. Tenemos cosas consumibles y cosas no consumibles. ¿Qué cosas no son consumibles? Las que no dejan de existir con su primer uso. La taza que yo tengo acá, puedo tomar 1000 veces hasta que yo yo tengo como una suerte de mano de lana hasta que en algún momento la rompa. Pero si no, la taza puede durar tantas veces como yo la cuide. El mouse lo mismo, la lapicera lo mismo, el pegamento hasta que se termine, digamos, no se agota con su primer uso. Si yo me como alguna de las frutas o verduras u hortalizas que hay en el cuadro de abajo, yo me como una manzana, ya no la tengo más. Me como una naranja, ya no la tengo más. Me fumo un cigarrillo, que no deben hacerlo, pero bueno, me fumo un cigarrillo, no lo tengo más. O sea, me tomo una gaseosa, no la tengo más. ¿Qué quiere decir? Se agota con su primer uso. En cambio, las cosas no consumibles perduran en el tiempo. ¿Qué cosas son fungibles? Aquellas que yo puedo sustituir por idéntica cantidad y calidad. Las cosas no fungibles son aquellas que no puedo sustituir por la misma especie, ni igual cantidad, ni calidad. El dinero es el caso más estudiado respecto a lo fungible. Por esto que les decía, yo le puedo prestar 1000 pesos a Mariana y ella me puede, 1000 pesos en un solo billete, ella me puede devolver 2 billetes de 500, me puede devolver 1 de 500 y 5 de 100, me puede devolver 10 de 100, o me puede devolver 100 de 10. ¿Cambian los 1000 pesos? No. Igual yo voy a recuperar 1000 pesos. Ahora, ese cuadro, que es uno de los cuadros más conocidos de Van Gogh, si yo lo pintara igualito, 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 ella me lo presta para una exposición y yo la verdad que no me di cuenta, lo manché, lo estropeé. Hago la réplica igualita, igualita, igualita. ¿Puedo sustituirla? No. Porque yo no puedo, aunque
tuviera grandes dotes para la pintura, jamás tendría el trazo de Van Gogh, jamás tendría la mente de Picasso, jamás tendría el estilo de Rembrandt. O sea, son cuestiones que no se pueden sustituir porque vienen inherentes además a justamente esa especie, a esa cantidad y a esa calidad. Si yo tuviera un mercadito y Romina tiene un cajón de manzana de Calilegua y yo necesito manzana porque, digamos, tengo demanda y se me están terminando, le pido a ella o le compro a ella el cajón. Puedo sustituirla por exactamente, no la misma manzana, pero sí de la misma cantidad, especie y calidad. No así si fuera otro tipo de manzana. Si fuera una manzana chiquitita, no sería lo mismo, a ella no le resultaría lo mismo. En el trabajo práctico que yo había dejado en Rosario de la Frontera, había puesto, digamos, como ejemplo un caballo, y muchos me pusieron que era fungible. Y no es fungible, o sea, ¿puedo tomar otro caballo? Sí, digamos, de todo un grupo de animales que haya, este caballo lo puedo sustituir para el otro si es para arar, si es para tirar de un carro, sí. Ahora, ¿es tan fungible que voy a modificar la misma cantidad y calidad de la cosa? No. Y si encima fuera un caballo de carrera, menos. Porque los caballos de carrera tienen un valor pecuniario altísimo, pero además son bienes registrables. Tienen tienen como un ADN, tienen estirpe, tienen raza, tienen un montón de cosas. Así que el ejemplo, para que lo tengan en cuenta en el futuro. Normalmente un animal no lo voy a poder sustituir por otro. Si yo agarrara el perrito de Romina y le devolviera otro, dudo que ella quisiera ese perro a cambio, así sea otro divino, así fuera de mejor marca, de mejor raza. Yo no cambiaría el mío, y creo que nadie cambiaría el de uno por otro, por más que sea de la misma raza, y de la misma edad, y del mismo tiempo. ¿Se entiende? Hay bienes que están fuera del comercio. Estos bienes, por más que tengan valor económico altísimo, y valor no solamente económico, sino valor educativo, cultural, patrimonial, declarado por la UNESCO inclusive, no los puedo tocar. Yo no puedo venderles el monumento a Güemes, mañana nadie, ningún gobierno lo va a vender, no puedo disponer de la Plaza 9 de Julio, no se me puede ocurrir a mí ir a hacerme una casita en la Plaza 9 de Julio y acampar, aunque sea un bien del Estado y sea un bien público, eso no quiere decir que yo como ciudadana me puedo ir a instalar. O sea, es imposible, como también en tierras que pertenecen al Estado, por eso es cuando se llaman las famosas usurpaciones, porque que sean del Estado no significa que yo pueda apropiarme de cualquier cosa, no me puedo apropiar del oro o la plata o los metales que yo pueda adquirir, encontrar en mi territorio, tengo que denunciarlo al Estado, no me puedo apropiar, yo no puedo tener una playa privada, todos aquellos hoteles, por lo menos en la Argentina, que le digan que el hotel cuenta con playa privada, es mentira. Tienen un espacio que se paga para que otros, pasajeros independientes del hotel no transiten por el mismo, pero un hotel con playa privada en la Argentina no existe. Y en el exterior depende de la legislación. En la mayoría de los casos las playas son de dominio público y lo que hacen los hoteles, sobre todo las cadenas grandes de hoteles de verano, es pagar un canon locativo más alto para la utilización de esa playa para sus huéspedes. Pero que la playa le pertenezca al hotel es casi imposible, porque la playa viene de la mano de ¿qué? Del agua y del mar o del océano o de lo que fuere, que está a continuación. Yo no soy dueña de eso. A mí me ponen las boyas hasta donde yo puedo llegar, pero no me puedo ir más allá ni más acá porque sea del hotel, no me puedo ir por cuestiones de seguridad. Que otro no puede estar en el mismo lugar porque no es pasajero es una cosa. Ahora, que lo puedan reclamar como propio es imposible en esta legislación, y me atrevería a decirle en la mayor de las legislaciones del mundo. Las playas son de dominio del Estado, y lo que sí se puede hacer es esto, pagar un gran canon que a mí me admita poder vallarla o poder evitar, no la circulación, porque uno puede ir, pero sí que se instalen, o sea, que solamente la puedan utilizar quienes estén en ese lugar. La plataforma continental
es del Estado, yo no me puedo apropiar, pero ni de medio centímetro, ni siquiera de lo que pueda encontrar adentro de la plataforma. Entonces, aquello que está fuera del comercio es algo que no va a integrar el patrimonio, por lo menos el patrimonio de los particulares. ¿De quién sí van a ser bienes? Bienes del Estado. O sea, van a pasar a ser los bienes de la organización más superior que tenemos nosotros como ciudadanos, que en nuestro caso sería la República Argentina. Con esto daríamos, no, me falta un punto, que es el patrimonio como prenda común de los acreedores. ¿Qué pasa si yo le hubiera adquirido una propiedad a Mariana y no le pago? Yo adquirí la propiedad en 100.000 pesos, le pagué 10.000 y no pagué más. Y de un día para el otro, resulta que yo tenía trabajo en la universidad y ya no lo tengo más. ¿Ella me va a aplaudir y me va a dejar en la casa para que yo me quede por los siglos de los siglos? No. Va a demorar 2 segundos en ir a ver un abogado y me va a ejecutar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una demanda en la que me va a intimar al pago. Y lo primero que va a hacer embargar la propiedad por lo que yo le debo. ¿Por qué? Porque hay un aforismo, cuando ustedes escuchan la palabra aforismo, quiere decir como un principio, que dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona no responde, sí va a responder los bienes que tiene. Entonces, los acreedores van a ir contra ese patrimonio para poder garantizar su crédito. Y en esto nosotros tenemos, estos bienes son embargables, ejecutables, salvo que fueran los bienes del Estado, salvo que fueran bienes de mi trabajo, como por ejemplo la computadora, que es un bien con el que yo trabajo, salvo los bienes necesarios para que yo subsista, como por ejemplo la cama, la mesa de luz, la mesa. Hay hasta doctrina que dicen que el televisor, la heladera, son bienes de primera necesidad, basta jurisprudencia, o sea que tampoco podría. Fuera de eso, el resto yo lo puedo ejecutar. ¿Y cómo voy a hacerlo? Voy a liquidar, o sea, si no tengo forma de recupero, se irá a una subasta y se pagará la deuda y el remanente se pagarán a los que han intervenido y si algo quedara, me lo darán a mí, si no, nada. Pero lo importante que sepan es que el patrimonio sirve para responder por las deudas que yo contraiga. Y si las contraigo, un tercero las va a ejecutar a través del mismo. Ahora sí, con esto terminaríamos este primer punto que es el patrimonio. Ahora hablamos de los hechos y de los actos jurídicos. Lo que está sucediendo, volviendo al ejemplo del COVID, que es lo que hoy día nos tiene en vela a todo el mundo literalmente como tal, ¿no? ¿Será un hecho o será un hecho jurídico? Porque si fuera un hecho, es una pandemia, es una enfermedad que se propagó de una forma exponencial, atravesó todo tipo de frontera, es más, es una enfermedad que viaja, y viaja en avión, y viaja en auto, porque no se traspasa, digamos, tan fácilmente, encima tiene medio de transporte. ¿Será un hecho aislado o será un hecho jurídico? Si yo tuviera que darle mi apreciación personal, es decir, lo que yo pienso de la pandemia, es el gran hecho jurídico de este siglo. O sea, alteró las relaciones jurídicas y los actos jurídicos de toda la forma habida y por existir. Alteró las cuestiones contractuales, alteró las cuestiones laborales, alteró las cuestiones penales, alteró las cuestiones concursales, alteró las cuestiones de los derechos reales. O sea, no hay absolutamente ninguna rama del derecho que no haya sido impactada por el coletazo del coronavirus. Hablando de derecho, hablando del resto de los actos de la vida cotidiana, ni qué decir si todos hemos sido parte de una cuarentena y muchos siguen siéndolo, de una cuarentena dispuesta por coalición de derechos donde prevalece la salud por sobre todos los otros derechos que un ciudadano puede tener. Entonces imagínense la envergadura que tiene esta enfermedad para haber producido tamaño hecho jurídico.
Un hecho es un acontecimiento. A ver, sería un acontecimiento, un hecho sería que yo les cuente que mañana me gradué de especialista en docencia. Sería un hecho que les estoy contando. ¿Tiene impacto jurídico? Y bueno, para mí sí. Para ustedes no sé, digamos, para ustedes si no fueran mis alumnos, no sé. Es un hecho. Si yo les contara que me estoy por casar, sería un hecho. Digamos, el hecho, valga la palabra, que yo les cuente que me esté por casar, sería un hecho. Ahora, el matrimonio para mí, ¿sería un hecho simple o un hecho jurídico? En mi caso sería un hecho jurídico, ¿por qué? Porque el acto por el que yo me voy a casar es un acto jurídico. Entonces, todo hecho jurídico son los acontecimientos que conforme a la ley, es decir, al ordenamiento jurídico, producen el nacimiento, la modificación, la extinción de una relación o de una situación jurídica. Este cuadro es totalmente gráfico. Tenemos los hechos jurídicos y los hechos no jurídicos. Como les decía, hechos no jurídicos, digamos, podríamos enumerar un montón. Hechos jurídicos son los que tienen alcance en las relaciones del derecho. Tenemos hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos humanos. ¿Naturales cuáles? Un terremoto, un tsunami, un incendio. Ustedes me dirían, ¿y cuál es la relevancia jurídica si es un hecho que se produjo de la naturaleza? Sí, es verdad, pero las consecuencias del terremoto, del incendio y del tsunami son jurídicas. Tengo que volver a rever un poco lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo reconstruyo una ciudad? ¿Cómo reconstruyo fuentes laborales? ¿Cómo reconstruyo espacios comunes? ¿Cómo reconstruyo la vida, la normalidad de la vida? Es decir, que el alcance del cómo reconstruyo las relaciones jurídicas pendientes, supongamos que yo tenía un contrato en el medio, una edificación, y se me viene el tsunami y me destruye lo que yo ya tenía construido. ¿Qué hago si yo ya había puesto dinero para la edificación de ese edificio? Impacta, aunque sea un hecho natural, en la vida jurídica impacta. ¿Y cuáles son los hechos jurídicos humanos? Claramente los que ejecutamos nosotros. La propiedad que yo le compré a Mariana, la deuda que yo tenía con ella, son hechos que nos vinculan a nosotros desde nuestra esencia de humanidad. Estos hechos humanos pueden clasificarse en hechos voluntarios o en hechos involuntarios. Ustedes saben que la voluntad es lo que a nosotros nos diferencia de muchas otras especies. La voluntad es no solamente la voluntad, que yo me refiero a la tengo que tener voluntad de estudiar, tengo que tener voluntad de trabajar. No es a esa voluntad, sino a la facultad que a mí me permite tomar conocimiento acabado del hecho que yo voy a realizar, de la comprensión de lo que yo estoy haciendo. A esa voluntad me refiero yo. Esta voluntad tiene tres elementos fundamentales que no pueden faltar. La ausencia de uno de estos tres elementos significa que el hecho es o viciado o tu ausencia de la misma, por lo tanto sería involuntario. ¿Cuáles son los elementos? El discernimiento, la intención y la libertad. ¿Qué es el discernimiento? La facultad que yo tengo para ver lo justo de lo injusto, lo lógico de lo ilógico. Es la facultad que yo tengo para poder diferenciar dos situaciones y decir, si está la mochila de Mariana al lado mío con plata, y yo la veo y estoy tentada y le sustraigo, sé que lo que estoy haciendo no está bien, salvo que yo no esté en mi sano juicio, pero sé que la sustracción no está bien. Ahora, yo la hice con la decisión de provocarle el daño. ¿A qué edad adquiero el discernimiento? A los 10 años para los actos ilícitos. Y a los 13 años, a partir del nuevo código, antes era a los 14, para los actos lícitos. Es decir, que yo sé que si tomo el dinero que no es mío, estoy utilizando el discernimiento. ¿Qué es la intención? Es justamente la decisión que yo tengo de llevar adelante el acto. Elijo entre muchas otras situaciones, decido llevar adelante la ejecución de este acto o de este hecho jurídico puntual. ¿Y qué es la libertad? La facultad de autodeterminarme. Yo puedo
o no puedo hacer determinado acto jurídico. Ustedes tienen la libertad de que si no les gusta la clase, en este momento abandonar el Zoom. O sea, no los vamos a, digamos, a coercionar a que se queden, digamos. ¿Por qué? Porque justamente tienen toda la, digamos, todo el espectro para decidir si se quieren quedar o se quieren ir. Así sea que este fuera un tema mañana del parcial, yo decido irme. Si no comprendí el tema o no le entendí muy bien a la profesora, bueno, si más o menos se le entendía y decidí irme, también es una decisión mía. A eso se refiere la libertad. Los 3 elementos ustedes se los tienen que grabar para esta materia y para todas. Un acto voluntario tiene que tener estos 3 elementos: el discernimiento, la intención y la libertad. Si alguno de estos 3 elementos está viciado, puedo alegar alguna cuestión para aminorar mi responsabilidad. Si no está viciado, no. Este acto voluntario, a su vez, puede ser lícito o puede ser ilícito. ¿Cuáles son los actos voluntarios lícitos? Y aquí viene el otro tema que vamos a abordar, los actos jurídicos. ¿Qué diferencia tiene con un simple acto? Bueno, ustedes saben que el ámbito general no voy a diferenciar entre mujeres y varones porque todos, absolutamente todos, gozamos de una cierta dosis de presumida o de estética. Si yo no fui a la peluquería, que de hecho no fui, y voy a la peluquería o no he ido a la peluquería, ¿para ustedes es relevante? No. Si voy a la peluquería y mañana parezco rubia, ¿es un simple acto? ¿Tiene trascendencia jurídica para ustedes? No. ¿Es un acto voluntario? ¿Lícito? Sí. ¿Tiene relevancia jurídica? No. Relevancia jurídica va a tener si la peluquera me quema el cuero cabelludo y yo la demando. Ahí va a tener relevancia. Pero con ella, con ustedes no tiene ninguna relevancia. Puede quedarme mejor, puede quedarme peor. Me voy a pescar. ¿Este simple acto de irme a pescar tiene relevancia jurídica? No. Si me voy a pescar en cuarentena, ¿tiene relevancia jurídica? Sí. Me van a aplicar una flor de multa y no me van a quedar ganas de volverme a ir a pescar. Pero si no estuviéramos en cuarentena, yo puedo irme a pescar, puedo irme a caminar, puedo caminar más de 10 cuadras si no estuviera en cuarentena. Sí, puedo caminar todas las que el cuerpo me permita. Ahora, ¿cuántas puedo caminar? No más de 10. ¿Por qué? Porque hay una determinación de una norma que es de orden superior. Ahora, estos son simples actos que a ustedes no les incide, en la vida cotidiana no les incide si yo camino una cuadra, 10 o ninguna. Si yo me corto el pelo, si mañana me hago la planchita, o si aparezco rubia, no incide. ¿Qué incide? Los actos jurídicos que se desprenden de los actos voluntarios lícitos que establezcan la adquisición, modificación, nacimiento o extinción de una relación jurídica. Ese acto sí es relevante para el derecho. Y a su vez, como bien les decía hace rato, estos actos voluntarios pueden ser lícitos, como ya lo hablamos, o ilícitos. Si yo le sustraigo los 1.000 pesos a Mariana, digamos, sabiendo que le estoy perjudicando, pensando cómo se los voy a robar, pensando cómo los voy a gastar, estoy actuando con dolo. Es decir, yo he tomado la magnitud de la situación, actué con malicia, con temeridad y con detrimento del propio patrimonio. Yo decidí cometer el ilícito. Si yo me voy a bailar esta noche o hago una fiesta en mi casa en plena cuarentena, estoy decidiendo realizar un acto que va a tener flor de consecuencia jurídica, pero lo estoy decidiendo, o sea, no me están obligando. Ahora, si yo fuera a la universidad a darle clase a ustedes y voy a la velocidad permitida, no me excedo, voy prudentemente y viene un auto y se me cruza y yo no lo vi, o se cruzó, yo en ese momento quizás atendí el teléfono, que es algo que nadie puede hacer, y bueno, fue un acto reflejo de atender, y se me cruzó alguien y lo atropellé, yo no decidí salir de mi casa, a ver a quién me va a matar hoy día, a quién me va a atropellar, no decidí hacer eso, pero sin embargo lo hice. Actué con culpa. ¿Por qué? Porque fui negligente, no respeté la norma y no observé las
estipulaciones que la ley me había dicho, y fui imprudente porque yo sabía que no podía hablar y manejar. Entonces, la diferencia entre el dolo y la culpa que les tiene que quedar claro es que en el dolo yo tengo la intención de dañar, yo sé y comprendo la criminalidad del acto. En la culpa, no. ¿Provoqué un daño? Sí. ¿Tengo que pagar las consecuencias dañosas? Sí. ¿Tuve la intención de hacerlo? No. ¿Qué hice? Actué con negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas. Acá tenemos la diferenciación entre el simple acto lícito, que era el que les explicaba, que es una acción voluntaria que no está prohibida por la ley, de la que resulta alguna situación jurídica, y el acto jurídico que sí es el acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato la adquisición, es decir, por ejemplo, la compra de una cosa, la modificación de un contrato, la extinción, voy a rescindir el contrato de locación de relaciones o de situaciones jurídicas. ¿Qué elementos y caracteres tiene el acto jurídico? Ya dijimos que lo primero y lo más importante es que es lícito y que tiene como fin inmediato la producción de efectos jurídicos. Y a la vez tenemos elementos esenciales que son aquellos que necesariamente tienen que estar. Cuando ustedes vean algo esencial es porque no puede faltar. Y cuando vean algo accidental o accesorio es porque puede o no puede estar, pero no modifica ni altera la esencia del acto jurídico en sí. ¿Qué necesito? Los sujetos. ¿Quiénes son sujetos? ¿Las personas físicas o las personas humanas o las personas jurídicas? Yo puse mal, ya no se habla más de persona física, se habla de persona humana. Tampoco se habla de persona de existencia ideal, se habla de persona jurídica. Cualquiera de, digamos, de las, pueden haber dos personas jurídicas, puede haber una persona física y una jurídica, o pueden haber dos personas humanas y una jurídica, dos personas humanas o dos personas jurídicas. El objeto es aquello sobre lo que va a recaer el acto jurídico. Es la prestación, lo que habíamos hablado, la prestación de hacer, de dar o de no hacer. Y la causa, que es una causa final, que es aquello que las partes se han propuesto para la realización de este acto. Hay un principio en el derecho de las obligaciones que señala que no hay obligación sin causa. Es decir, que yo no voy a tener un acto jurídico si yo no tengo una motivación, algo que a mí me lleve a realizarlo o a poder ejecutarlo. ¿Qué elementos son accidentales? La condición, que es cuando yo subordino la adquisición de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. El ejemplo que nosotros siempre damos es, te voy a regalar un auto el día que te recibas. Es futuro, ¿cuándo se van a recibir ustedes? Yo me imagino que estarán estudiando, pero no lo sé. Puede ser que un año, ¿alguien se imaginaba esta situación que íbamos a estar todo un año sin saber qué va a pasar? No. Yo quizás tenía pensado este año terminar. No lo sé, es un acontecimiento, por más que yo respete el plan de estudio, no deja de ser incierto y futuro. Entonces, el día que yo me reciba, que no sé cuándo va a ser, me van a regalar un auto. A diferencia del plazo, que también es un hecho futuro, pero cierto, el plazo va a suceder inexorablemente. Yo el 30 de junio voy a cumplir la obligación que tengo respecto al pago de mi cuota. Es digamos, la fecha va a llegar. La voy a supeditar a un hecho futuro. ¿Qué tiene que suceder? Que yo cobre. O sea, tengo que tener el dinero necesario para poder cumplimentar ese día. Pero el hecho la fecha es cierta, o sea, no es incierta como en el caso de la condición. Y el cargo es, por ejemplo, cuando yo establezco una obligación accesoria a la obligación a la que yo me he comprometido,
¿Qué es esto que les decía? Cuando terminen las clases y volvamos a la forma de las clases virtuales y volvamos a vernos todos en la facultad, a mí me van a hacer un monolito en la puerta del anfiteatro G400 y yo le voy a donar a la facultad 1 hectárea de tierras atrás. Entonces, a cambio, yo no, digamos, lo que establezco es un cargo, que es que me hagan un monolito, por supuesto que lo más parecida a mí posible, más linda también si fuera factible, pero es una cuestión accesoria. ¿Qué va a pasar? Si no me hacen el monolito en el tiempo establecido y yo estoy viva, retrotraigo la donación. Y si estoy muerta, bueno, verán mis herederos qué tienen que hacer en ese caso, no sé, capaz que ni les interesa. Pero es una obligación que yo establezco. O puedo decir, yo te voy a donar, te dono mi inmueble, pero vos me vas a cuidar a mí en el geriátrico hasta que yo me muera. Entonces la persona tiene el cargo del cuidado, pero no el cargo como carga, ¿no? No es en ese sentido de la carga, sino el cargo como un elemento de este acto jurídico. Los actos jurídicos también se clasifican, al igual que las cosas, también tienen clasificaciones. Y tenemos actos jurídicos unilaterales con su contrapuesto u opuesto, que es el bilateral o el plurilateral. Unilateral, por ejemplo, es la donación, donde interviene una parte. Y ustedes tienen que acostumbrarse a hablar de parte y no de persona. Porque en realidad puede haber una sola parte con un montón de personas. Unilateral es la donación que yo voy a hacer. Bilateral es el contrato de locación que yo voy a realizar con la doctora Laconi sobre un inmueble de su propiedad. ¿Por qué? Porque intervienen las dos partes que tienen derechos y obligaciones. En cambio, en el acto unilateral es una parte la que tiene a su cargo el derecho y la obligación, salvo que yo le ponga un qué, un cargo. Actos entre vivos y de última voluntad. Yo, tanto la donación como la locación, la celebro en vida, estando yo viva. Puedo dejar establecido que se celebre un determinado acto como mi última voluntad, o sea, como un deseo mío y que se ejecute después de que yo ya no exista más. Tengo actos onerosos y actos gratuitos. ¿Qué acto es oneroso? Aquel que me demanda, y vuelvo al mismo signo, una apreciación en dinero, económica, lo que a mí me cuesta. Yo cuando celebre el contrato de locación con la doctora Laconi le voy a pagar mensualmente la suma de 3.000 pesos por concepto de canon locativo. ¿Qué sería gratuito? Que en vez de celebrar con ella un contrato de locación de cosa, celebrara un contrato de comodato, que el código, a partir de la sanción, establece que el comodato ya no es más oneroso, no puede ser oneroso o gratuito, sino siempre es gratuito. Cuando ustedes van al supermercado y toman uno de los changuitos y empiezan a circular con el changuito, ¿les cobran? No les cobran. Algunas muy aisladamente antes establecían que uno deje una moneda. Pero yo puedo circular libremente por el súper hasta el final que voy y lo devuelvo. Es un contrato de, digamos, hago uso de la cosa, es un comodato, hago el uso de la cosa, pero sin ningún gasto, o sea, es gratuito. Cuando se van a comprar una cerveza y el dueño del almacén le dice, tráigame la botella o me deja 20 pesos, no sé ya, ¿no? Yo tengo que ponerme al día. 50 pesos en un vale por la botella. En ese caso ya no sería tan gratuito, porque si tengo que devolverle la botella por la botella, o encima tengo que dejarle un vale, digamos, no sería un acto tan gratuito, sino más bien sería oneroso. Tengo actos formales y actos no formales. Si yo voy a comprarle a Romina una propiedad inmueble, debo celebrar el contrato por escritura pública. No puedo, bueno, a ver cómo vamos a hacer, yo te la doy, bueno, hagamos un papelito entre las dos, le hagamos certificar con el escribano y chao. No, tengo que ir al escribano, pero que celebre una escritura, no un documento privado entre las dos que pongamos lo que queramos, sino algo que además después se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble, que va a tener validez, que va a establecer el cambio de la titularidad del dominio, por el cual yo adquiero un derecho real. Ahora, si yo voy a comprarme un jean a cualquier negocio, ¿ustedes creen que yo le voy a decir, quiero el jean número tanto, color azul, roto, porque para estar a moda bien roto? Vamos, señorita, al escribano a celebrar un contrato de
de compraventa ante el escribano, no. O sea, no lo amerita ni el costo, ni lo amerita la figura de la compra-venta. ¿Qué me va a dar la vendedora? Un ticket que diga que yo adquirí ese jean por si después me queda chico o lo que fuere, y yo le doy el dinero. Pero es un acto no formal, no me exige una forma determinada la ley para que yo cumpla con el acto. No así, lo que tiene que quedar establecido es que si a mí la ley me exige una forma, y la forma se exige cuando hay inmuebles digamos, tratativas de inmueble, cuestiones registrales, si fueran automóviles, barcos, caballos de carrera, me exige el cumplimiento de determinada papelería que tiene que ser así y no de otra manera. Si me exigen la firma digital en determinados documentos, hoy día que estamos con la electrónica a full, si hoy día me exigieran la firma digital, el documento es válido, pero me exige eso, no una firma que yo garabatee y le mande escaneada, sino la firma digital, que es otra cosa. Si me exige la formalidad del acto, por ejemplo, yo para casarme, no voy y me paro frente a la iglesia en la puerta, o en la puerta del registro civil. ¿Qué tengo que hacer? Entrar, pedir un turno, ir el día que el oficial me diga, ir con el cónyuge, ir con los testigos. Es un acto que me exige forma. Si no quiero esa forma, me voy a vivir con la persona y ya está. O sea, hago una unión convivencial y no tengo forma. Cuando la ley me exige la forma, el acto vale. Si yo no cumplo con la forma, el acto es nulo. Bienvenidos a la carrera. Sí, no sé quién tiene, le pediría que lo apague. Si no me exige la ley la forma, el acto va a ser válido salvo que yo haya violentado alguno de los supuestos del acto jurídico. Pero tengo libertad de poder elegir, digamos, puedo hacerlo hasta verbal, puedo convenir hasta verbal. Ustedes van todos los días al kiosco. Si se compran el chicle, si se compran el caramelo, si se compra... Es un acto totalmente informal. El acuerdo es de palabra. Si se suben al Saeta, ustedes ya han tenido cláusulas preexistentes, pasan en la tarjeta y digamos, la estipulación del contrato de transporte ya se cumplió. O sea que, digamos, ¿cuál es la forma? Que yo tenga la tarjeta, que recargue la tarjeta y que mis datos estén en la base. A eso se refiere con formas o con los actos no formales. Y los actos patrimoniales y extrapatrimoniales, ya los vimos al principio, los patrimoniales son aquellos que impactan directamente sobre mi patrimonio, los extrapatrimoniales hacen a mi fuero íntimo, son aquellos de resguardo de mis derechos personalísimos, donde no entra en juego, digamos, la aplicación de un acto jurídico, salvo que se haya lesionado. Hoy día una alumna me preguntaba un caso en esta cuestión de los derechos personalísimos, y me decía si tenía impacto o no económico. Y le decía en el ejemplo, si yo fuera una modelo y tengo un accidente y me corto la cara, mi derecho a la imagen es personalísimo. O sea, yo dispongo qué voy a hacer con mi foto, si quiero que la foto subirla, bajarla, sacarla. Bueno, tanto no dispongo, ¿no? Porque ustedes saben que una vez que yo a las redes sociales subí la foto, ya sale de mi órbita. Lo que puedo hacer es después accionar si la foto va a parar a un lugar que no es el adecuado. Pero mi derecho a la imagen es personalísimo. Mi derecho a la intimidad es personalísimo y mi derecho al honor es personalísimo. Eso está fuera del patrimonio. Ahora, si a mí alguien me lesiona mi imagen y yo vivo de mi rostro, voy a pedir una remuneración económica. Pero lo que yo pido es lo patrimonial, no el daño a mi imagen. ¿Se entiende? La imagen se mantiene dentro del ámbito de lo extra patrimonial. Lo que yo voy a pedir es una remuneración económica por lo que pierdo al verme dañada en mi imagen, por lo que pierdo porque ustedes digan cosas que no son ciertas, por lo que pierdo si se mancilla mi honor, pero no por el derecho personalísimo en sí. Eso lo tienen que tener bien en claro. ¿Cómo tiene que ser el objeto de un acto jurídico? Los objetos tienen que ser determinados o determinables. Yo no puedo tener un objeto amplio. A ver, yo no voy a ir a celebrar un contrato de locación de un inmueble y voy a alquilar cualquiera de los pisos, cualquier departamento, el que hoy día el A, mañana el B, el primer piso, el quinto piso, no. Es el primer piso, departamento D. El objeto es determinado, y si no es determinado, es determinable. O sea, tengo que tener elementos para
circunscribirme en el objeto. Tiene que ser posible. Ustedes no sé si se acuerdan cuando el primo de Tinelli, el Tirri, había aparecido con que se había comprado una parcela en la luna, que vendían en dólares, pero además tenía una pseudoescritura, no sé, tenía unos papeles con los que él apareció en el programa. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso es posible? Primero, ¿la luna tiene titular? No. Y lo mejor de todo, ¿cómo llego a la luna? O sea, supongamos que me compre la parcela. ¿Ustedes saben si hay algún tren bala, algún nuevo medio de transporte? No hay. O sea, yo no puedo vender lo que no, digamos, lo que no es posible. No le puedo decir, voy a edificar los primeros dúplex en la luna, compre ya, porque se va a aumentar el valor de acá a 10 años, cuando yo no, digamos, es más, no podemos caminar más que las 10 cuadras, imagínense a qué luna vamos a llegar. Es imposible. O sea, si el objeto tiene estos rasgos de dificultad en el cumplimiento, no celebren el acto jurídico. Si el objeto es contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, no celebren el acto jurídico. Si yo alquilo un departamento para la vivienda o para un comercio, en el mejor de los casos, para un consultorio, es un acto lícito. Si yo lo convierto en un prostíbulo, es un acto ilícito. He celebrado un contrato, pero el fin, digamos, para el cual el objeto yo lo he adquirido es ilícito, entonces voy a tener consecuencias dañosas. No solamente me voy a ir presa, sino que además voy a tener que pagar. Y por supuesto que tiene que estar conforme a la moral y a las buenas costumbres. Eso quiere decir que tiene que ser lícito. ¿Qué significa el silencio como manifestación de la voluntad? Normalmente nosotros siempre escuchamos que el que calla otorga, y en realidad el que calla nada dice. O sea, si a mí me llaman y me preguntan algo y yo lo miro, no digo nada. Ustedes saben que una persona puede ir a un proceso penal, abstenerse de declarar, lo que no significa culpabilidad. Durante todo el proceso, del principio hasta el final, pues está mudo y no dice nada. O sea, eso no significa que sea culpable. El silencio no dice nada. ¿Cuándo dice el silencio? Cuando la norma me lo establece. Por ejemplo, si yo he firmado con la doctora Laconi el contrato de locación y me citan a reconocer o a desconocer la firma y no voy, me cita el juez, ¿no? No es que me cita cualquiera, y no voy, mi silencio y mi inacción presumen que esa firma es mía. Ustedes saben que Diego Armando Maradona ahora sumó no sé cuántos hijos en este último tiempo, pero los primeros hijos extramatrimoniales que llevan el apellido Maradona, ninguno fue reconocido por él. Porque la ley los establece como, digamos, establece la afiliación. Porque fue citado a hacerse la prueba de ADN dentro de las relaciones de familia y no fue. Entonces se entiende que su silencio ante el requerimiento de la ley en situaciones de familia está consintiendo. Por lo tanto, se le atribuyó la paternidad. En los otros supuestos lo reconoció expresamente. Pero su silencio, en este caso, dijo, como mi silencio también dijo que esa firma era mía, y en este caso su silencio dijo que esos hijos sí eran de él. Por ejemplo, si yo tuviera un contrato en el que yo pago un canon locativo de 3.000 pesos, o un comodato, digamos, no, el comodato no porque sale que es gratuito, un mutuo, por ejemplo, y yo, digamos, me aumenta y yo no digo nada, y este mes me aumenta 50 pesos, el otro mes me aumenta 100, el otro mes 150, y yo no digo nada. ¿Estoy consintiendo? ¿Sí? Porque la relación precedente con las acciones subsiguientes, es decir, lo que venía realizándose con lo que se suscita después, yo hago manifestación alguna, por lo tanto estoy convalidando. Salvo estos supuestos que son específicamente establecidos en la ley, el silencio no dice nada. O sea que si alguna vez en algún examen nosotros le preguntamos el valor del silencio es nulo, es nada, no tiene valor, salvo que la ley o las situaciones claramente lo establezcan. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? La voluntad, llamada en esa trilogía que hablamos de discernimiento, intención y libertad. El error. Yo en vez de pagarle los 1.000 pesos a Mariana, se los pagué a Romina. ¿Pagué la suma que debía pagar? Sí, pero pagué mal. Pagué a un sujeto que no era. Entonces, ¿puedo remediar este acto? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pagarle
a una y después recuperar de la otra lo que pagué indebidamente y la otra devolvérmelo. Y si no, el que paga mal, paga 2 veces. Es otro aforismo que tienen que aprender. El que paga mal, paga 2 veces. ¿Puedo subsanarlo? Sí. Tenía que darle 3 cajones de manzana y le di de manzana roja y le di 2 cajones de manzana roja y 1 cajón de manzana verde. ¿Puedo subsanar ese acto? Sí, me equivoqué nuevamente en el objeto. No es nulo, lo puedo reparar. Ahora, yo iba a 300 kilómetros por hora, se me atravesó un peatón, me lo llevé puesto y lo maté. Puedo decir, yo de verdad que no sabía que no podía ir a 300 kilómetros por hora. Yo no tenía la más remota noción que lo máximo era 60 kilómetros. ¿Puedo argumentar eso? No. ¿Por qué? Porque el derecho, una vez publicado, se entiende por conocido por toda la sociedad. Una norma se promulga, se publica a los 8 días, aunque yo no sepa, yo no sé la totalidad de las leyes, debemos estar llegando a la ley nacional aproximadamente 28.000 y a la ley provincial aproximadamente 9.000. Yo no sé ni las 28.000 ni las 9.000, pero ni yo ni ustedes, no yo por ser abogada ni ustedes por no serlo, ninguno que seamos mayor de edad podemos argumentar el desconocimiento de la norma. Ninguno. Nadie, aunque yo no haya visto la tele y viva encerrada, no puedo salir a la calle sin el barbijo porque yo no escuché ni sabía que tenía que salir con barbijo. No puedo caminar la cuadra 11 porque hay una norma que dice que yo tengo que caminar hasta la cuadra 10. Y si no lo escuché porque puedo no, de verdad no saberlo, no lo puedo argumentar. Porque ese es un error de derecho, no de hecho. Entonces, el error de derecho es inexcusable. No me va a salvar decir que lo desconocían y lo digan, porque creo que a veces peor. No me va a salvar porque la norma, una vez promulgada y publicada, es obligatoria. El error que yo puedo subsanar, es decir, remediar, enmendar, reparar, es el error de hecho. El dolo, como ya bien les dije, es tener ardid, maquinación, la intención de provocar el daño efectivamente sobre el otro. Lo hago con todas las facultades mentales para poder llevar adelante un hecho totalmente dañoso. No puede haber un dolo recíproco, es decir, me saca una pistola, Mariana, y yo le pego un tiro, o sea, cada una, ella me estafa, yo también, ella no me paga, yo no le pago, o sea, si hay un hecho, un dolo recíproco, no estamos hablando de este dolo, tiene que ser inmediato, o sea, tiene que ser un acto que el daño se provoque en forma inmediata. ¿Qué es la violencia? La violencia es cuando yo ejerzo fuerza o intimidación física o psíquica. Entonces, ¿qué digo? Si a mí no, por ejemplo, en la clase, yo voy a decirle que a alguno de ustedes que me tiene que conseguir que 10 alumnos me paguen 1.000 pesos, si no, no lo voy a aprobar. Entonces están con el temor de que si no consiguen 10 alumnos a 1.000 pesos, yo no lo voy a aprobar. O si no me trae de regalo tal cosa, no lo voy a aprobar. Entonces están con ese temor, digamos, yo influyo en la psiqui. O si no me pagas tal cosa en tal tiempo, yo te voy a secuestrar, tu mamá, tu hermano, tu perro, que vale tanto anímicamente como un familiar. O mejor aún, voy a ejercer la violencia real y te puedo asfixiar, te puedo pegar, te puedo dañar, te puedo cortar, te puedo lesionar. O sea, eso vicia la voluntad, porque si una persona hace algo porque otra ejerció fuerza o intimidación, el acto está viciado, porque esa persona no lo hubiera hecho en su plena facultades mentales ni personales, sino a instancia de un tercero que me está obligando a ejecutar el acto. ¿Cuáles son los vicios del acto jurídico? Es distinto a la voluntad. Este es el vicio de aquel acto que es voluntario, lícito, que produce entre las partes modificación, adquisición o extinción de derechos o de obligaciones. El fraude. Yo no vengo pagando la casa que le compré a Mariana, yo ya sé que ella en cualquier momento me puede hacer una acción, la vendo. Me insolvento. Vendo la casa, vendo el auto, vendo todo lo que tengo, me insolvento para no afrontar mis deudas. Eso es hacer fraude, que es distinto del fraude penal. Este es el fraude en el ámbito del derecho privado. Me insolvento, me quedo sin nada. Soy un indigente, entonces nadie me puede cobrar nada. ¿Por qué? Porque yo me insolventé.
Ahora, yo me insolventé porque sabía que tenía un proceso atrás. Si no lo hubiera sabido, no hacía nada. Entonces, ¿qué pasa con todos esos actos que yo hice? Son nulos y vuelven. Y voy a tener que pagarle a Mariana, pagarle a mis acreedores y a todo aquello que han actuado de buena fe creyendo que yo estaba haciendo un acto ajustado a derecho. ¿Qué es la simulación? La simulación es, por ejemplo, a esto se usa, digamos, tenemos una simulación lícita y una simulación ilícita. Cuando hablamos de simular, ¿de qué estamos hablando? De disfrazar un acto con apariencia de otro. Mucha gente que quería, por ejemplo, un plan de propiedad de Procrear, ha terminado donando o vendiendo la parte de un inmueble que tenía, porque uno no tiene que tener nada, para poder adquirir el Procrear. Pero muchos hacen un contradocumento. Por ejemplo, yo tengo el 10% de una propiedad que es de mis padres y quiero inscribirme en el Procrear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 10% se lo vendo a Romina. Vamos a una escribanía, en la escribanía se hace un acta notarial en la que yo vendo específicamente el 10% de la parte que a mí me corresponda, ella lo adquiere. Y atrás cartón, ¿qué hacemos? Un contradocumento que diga que ese 10% sigue siendo mío. ¿Cómo voy a poder yo hacer valer el día de mañana que yo le pida a Romina que me devuelva? Terminé mi casa, el Procrear, y le pido, pagué los 20 años que tengo, quiero de vuelta mi 10%. ¿Cómo hago? Tengo que ir a un juicio y exhibir ese contradocumento, y ella va a tener que ir y comparecer para aseverar o rectificar y empezar a la etapa probatoria, pero la ley me habilita, o sea, es una simulación, este tipo de simulación es una simulación lícita. Ahora, si yo hago una simulación, digamos, que ya tiene los tintes casi de un hecho delictual o de una estafa, esa simulación no la puedo hacer valer en ninguna parte, y más vale que no la haga valer en ninguna parte, porque la primera que va a ir presa voy a ser yo. Y por último, la lesión. La lesión no es el corte que me iban a hacer en la cara, porque yo era la modelo famosa y me iban a dañar. La lesión no tiene que ver con un daño físico, tiene que ver con un daño, sí, pero a otro nivel. Yo me aprovecho de la inexperiencia, la ligereza o la falta de experticia de una parte. Romina es contadora. Mariana vive en el campo. Las dos tienen 10 hectáreas que para mí son importantes para cumplimentar mi emprendimiento de cultivo de soja. Voy a la que es contadora y le digo, yo por las 10 hectáreas te pago 1 millón de pesos. Y a la que es campesina le ofrezco lo mismo. O quizá le ofrezco menos, le ofrezco 500.000 pesos. 10 hectáreas de soja no valen 1 millón, ni por aproximadamente. O sea, valen muchísimo más. Si a mí me compra la que es campesina por 500.000 pesos, y alguien va y le dice, vendiste y vendiste mal, ¿puede demandarme? Sí. ¿Por qué? Porque ella no tiene conocimiento ni del precio de la soja, ni del precio del mercado, ni de cuánto vale la hectárea. Para ella 500.000 pesos es una barbaridad como de dinero, como sería para mí o para cualquiera. El millón también sería una barbaridad para ella o para cualquiera. Pero yo, ¿de qué me aproveché? De su inexperiencia, de su falta de conocimiento, de su honestidad. Ahora, ¿la misma demanda prosperaría con la persona que es contadora? Prosperaría. Ahora, ella podría argumentar que yo me aproveché de su inexperiencia, de su impericia, de su falta de formación. No, porque ella estudió Derecho 1, 2, estudió Derecho Constitucional, digamos, todos los derechos que ustedes van a hacer para ser contadora. Entonces, su formación no le permitiría a ella argumentar de la misma manera que la campesina la lesión. ¿Por qué? Porque sus conocimientos son distintos. Entonces, ¿cuándo prospera la lesión? Cuando yo me aprovecho de una situación de la otra persona que obra de buena fe. ¿Ustedes saben cómo surge la teoría de la lesión? En la Segunda Guerra Mundial se alquilaban las propiedades, digamos, la gente era totalmente,
digamos, era una situación económica muy precaria. Y se alquilaban los inmuebles con carbón, porque el carbón era, ustedes saben que donde, bueno, la mayoría de los países, y la guerra fue en época de frío, la única forma de calentarse era con estufas a carbón. Entonces, dentro del precio del canon locativo iba el carbón. O sea, yo pagaba 1.000 pesos por el alquiler, pero además el dueño del inmueble me tenía que proveer del carbón. ¿Qué sucedió? Cuando se vino la situación tan mala de la Segunda Guerra Mundial, decidieron cobrar por aparte la utilización del carbón, o sea, no se proveía del carbón. Entonces, ¿qué hicieron? Digamos, la gente, por supuesto, no era gente ni estudiosa, ni profesional, ni nada, digamos, le estoy hablando hace cuánto tiempo. Fueron y nos demandaron, y surge la teoría de la lesión, justamente porque se aprovechan. ¿Ellos qué firmaron? Un contrato que decía alquiler más carbón. Vino la guerra, perfecto, pero eso no quiere decir que no le dé carbón, con más razón estando en un proceso tan espantoso y tan crítico como una cuestión belicosa. Así surge la teoría de la lesión. Cuando una parte fuerte intenta aprovecharse de una parte más débil. Bueno, con esto estaríamos terminando porque habíamos quedado en que dejar 10 minutos para las preguntas. Yo quiero hacer un agradecimiento especial al Centro de Estudiantes y a la Franja Morada, no solamente por el espacio, en este caso la verdad que no me voy a limitar al espacio que me han dado o al espacio que le han dado a la cátedra. Yo quiero señalar algo mucho más importante que están haciendo, que ha sido el trabajar con los alumnos de recursos más vulnerables, aquellos compañeros que realmente la están pasando mucho peor que muchos otros, a las que los han asistido y los han ayudado con mercadería, los han ido a ver arriesgándose en plena cuarentena a adquirir la enfermedad, al trabajo fino y minucioso que han hecho para poder volver a los compañeros a los lugares de los que son oriundos y que puedan pasar la cuarentena con su familia y en mejores condiciones, al trabajo que están haciendo con cada uno de los docentes en función del control de la materia y de que haya alcance y hayan impulsado esta resolución del rectorado sobre la virtualidad, de que le hayan dado una bonificación por el tiempo de la cuarentena para que puedan tener acceso a Internet, porque si no, de otra manera, el proceso educativo sería innecesario. Creo que Soledad, no creo, más bien dicho, afirmo que Soledad Farfán al frente de su coordinación está haciendo un trabajo realmente comprometido, y creo que de eso se trata la universidad pública e inclusiva. Se trata no solamente de que nosotros seamos el día de mañana verdaderos profesionales comprometidos, porque si no empezamos desde la formación inicial, o sea, desde hoy día, desde el aula, es muy difícil que eso se cultive con el traspaso del tiempo. Entonces, realmente, digamos, al margen de agradecer, y muchas gracias a todos, especialmente a la doctora Laconi, que ha estado en toda la clase. Vuelvo a repetirle, yo llevo 20 años trabajando al lado de ella, es una persona extremadamente generosa en cuanto al crecimiento personal de cada uno de los docentes, pero sí quiero detenerme en un gracias muy significativo, y verán que va con el flor de ustedes, ¿no? Un gracias muy morado por el trabajo que han hecho con sus compañeros. Creo que es momento que nos ayudemos entre todos. Creo que la única forma de que podamos superar esta situación tan angustiante, tan acuciante y tan dolorosa es de la mano todos juntos. En algún momento volverán las fiestas, en algún momento volverán las kermeses, en algún momento volverán tantas cosas que ustedes han hecho, el mate y todo lo, digamos, el mate que es tan significativo que ustedes reparten, pero hoy día el trabajo social que han hecho sobre los grupos poblacionales más vulnerables es digno de imitar y de aplaudir. Así que un sincero gracias por las 2 horas. El tiempo de un docente virtual es mucho más cansador quizás que si estuviéramos en clase. Así que, bueno, ahora sí me quedo abierta a las preguntas, que me imagino que estarán en el chat. Bueno, profe, para ir. Habla, María, habla. Perdón, Romina. Los que tienen algunas consultas o algo que no les quedó claro, pueden preguntarlo por el chat. Y si no, ya damos por finalizado la charla.
Déjenme que quiero ver si no hay alguno que haya, porque hasta ahora veo presentes. Hay uno que, Jackie Brancich. Profe, ¿puede ser que para verificar la convivencia tienen que declarar los vecinos o con quienes conviven? Es una forma, si yo lo haría mediante un proceso judicial, pero para acreditar la convivencia tienen que pasar 2 años y tengo que ir al registro civil. Y es a los solos fines probatorios. Así que los testigos sería, si quieren iniciar un proceso judicial, yo recomiendo que vayan al registro civil y lo hagan, que es mucho más fácil y más barato, mediante la registración de la unión convivencial. Son todos presentes, creo que me estoy yendo para... Ahí está, es verdad. Una Sí. pregunta. Un ejemplo de acto involuntario. Un acto involuntario, digamos, a veces son actos involuntarios, actos reflejos. O sea, por ejemplo, si un sonámbulo se sustrae los 1.000 pesos es sonámbulo, y realmente está en estado de sonambulismo, y se sustrae algo, es involuntario, o sea, le daré una cura médica, pero no lo voy a demandar. O sea, es un acto absolutamente involuntario porque no tiene ninguna posibilidad de manejar ningún elemento de la voluntad. Bueno, esas son todas las preguntas, profe. ¿No hay más? No. Bueno, hay 2 opciones, o no me entendieron, No, dice que entendieron o todo. no me entendieron nada, o me entendieron todo, no sé. Bueno, para mí fue un placer, yo me despido hasta... La verdad que fue bueno verlos a través de la pantalla, por lo menos, ya hace como 2 meses que no nos vemos. Ojalá que esto pase, yo solamente los insto, y en nombre de la cátedra, a que hagan las actividades que nosotros vamos señalando, que por favor lean. Ustedes saben que la materia es promocional, tienen la posibilidad de realmente digamos, de esta materia terminarla cuando nosotros volvamos a clase, que hagan los trabajos prácticos, hay chat y foro, o sea que otro ejemplo de cosa fungible, el cigarrillo, el cigarrillo es fungible, el dinero es fungible, una manzana es fungible. ¿En qué casos se alteraría la cosa divisible? Cuando, por ejemplo, el ejemplo que les daba del caballo, yo no lo puedo partir, o sea, en ese caso, digamos, además de que lo mato, lo inutilizo. A un auto lo parto, lo inutilizo. Que por favor no abandonen la página, porque es una forma en la que digamos, estamos en contacto y en la que nosotros podemos trabajar en forma conjunto y sobre todo que ustedes se sientan con sentido de pertenencia a esta casa de altos estudios que es la Universidad Nacional de Salta. O sea que por favor no nos abandonen, hagan los trabajos, nosotros entendemos y los felicitamos, y lo hago en nombre de la cátedra, a los que sacan fotos y no tienen o no saben cómo hacer el Word o el PDF y lo suben igual, hacen el trabajo en forma manuscrita, le sacan la foto y lo suben igual. Para nosotros eso es altamente valioso, muy valioso. Así que nosotros nos sentimos orgullosos. Hoy tenemos 1.650 personas en Salta Capital, y yo tengo un número bastante importante en Rosario también, así que no nos abandonen. Esa es la consigna. No nos abandonen, ni abandonen el vínculo con quienes los representan, que es el centro. Bueno, Romy, te doy la palabra a vos. Bueno, profe, queríamos agradecerle la predisposición que siempre tiene con nosotros, desde el Centro de Estudiantes, Conducción Franja Morada y los consejeros de Franja Morada, agradecerle siempre por estar presente, por acompañarnos, por sumarse siempre a nuestras charlas, a las jornadas, todo. La verdad que sus charlas son magistrales, a mí me encantan porque uno entiende las cosas, tanto en clase como acá en las charlas, así que bueno, debido a la situación que estamos pasando, bueno, ahora van a ser virtuales, pero bueno, gracias a usted por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, chicas. Y en nombre de ustedes, a todos los que integran y a los que nombré, no me quiero puntualizar, pero ustedes saben que es intensivo a todos. Y de verdad que fue un gusto verlas. Igualmente, profe. Un beso grande. Gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final.
Bueno, Sí, a gracias, los chicos profe. también agradecerles por todo. Gracias, profe. Gracias, Bueno, a los chicos. chicos decirles que no se olviden que el día de mañana tenemos la charla virtual de lógica matemática con la profesora y nuestra vicedecana, la profesora Astorga. Así que lo esperamos mañana y esta tarde estaré enviándoles los PDF que les debo y también estaremos subiendo a YouTube las charlas de la semana pasada también. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profe. Chao, chicos. Gracias, Romy. Un beso grande, profe. Chao, Mari. Chao, chao a todos.